AGT vamos a platicar con nuestras compañeras Rosalía Castañeda y Norma Ramírez. Con ellas vamos a seguir abordando este asunto de las condiciones de trabajo de los trabajadores del Distrito Federal. Bueno, nos habíamos quedado en que ya terminaron los contratos, a unos compañeros les están haciendo firmar otro contrato, me imagino que por un año para nómina 8, pero en el foro escuché que había denuncias de otras anomalías, o que unos no estaban firmando ya el contrato, o lo que nos decía ahorita Rodrigo, que pretenden despedir en masa compañeros de distintas delegaciones de Hacienda, 400, cosas así. ¿Cómo va la onda? Sí, hola, buenas noches. Pues muchas gracias por invitarnos y por darnos esta oportunidad. Respecto a lo que comentabas, mira, efectivamente la mala información que el mismo gobierno tiene provoca una psicosis entre todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque empiezan a decir, no, pues van a correr en masas. Y el que ellos supuestamente le dan a la gente que el contrato de nómina 8 por un año, y como no lo tienen, la gente ya piensa que ya está corrida. Uh-huh. Entonces, como ellos no hacen las cosas en tiempo y forma, pues la gente está muy preocupada porque piensan que en cualquier momento los van a correr. Esa es una. Y la otra es que las mismas personas que ponen en los puestos administrativos, en los jefes de estructura, pues resulta que no saben nada de la nómina 8. Ni siquiera saben cómo se maneja, ni siquiera saben en qué condiciones está. Y eso obviamente provoca más problemática con los trabajadores porque no les saben dar una buena información. Entonces, a la problemática, digamos, real que está ocurriendo, se le suma este problema de la falta de información del gobierno hacia los trabajadores y de la falta de conocimiento de los funcionarios acerca de la nómina 8 e incluso de su trabajo. Y es que este es un cáncer que tenemos en el país por todos lados, y aquí se acentúa en estos días en el gobierno del Distrito Federal, que como todos los nombramientos son políticos, así es, ponen a alguien que, no sé, que vendía tacos, a controlar la obra pública, sí, y alguien que era contador lo ponen a ver reclusorios, y en fin, o sea, como son movimientos políticos, los ponen donde sea y pues no saben de la materia de trabajo y llegan ahí pues a aprender echando a perder cosas. Así es, y resulta que el que tiene conocimiento de lo que es realmente la nómina 8 pues es Miguel Ángel Vázquez, ¿no? ¿El qué puesto tiene, perdón? Él es el director de la de GDP. Administración y Desarrollo Personal. ¿No? Hace la administración central. Así es. Ellos son los que saben. Sí. Entonces es responsabilidad de ellos que la información no fluya hacia las dependencias y los trabajadores. Así es, y más sin embargo, pues resulta que es el único que la conoce. Supongo que ustedes como AGT han pedido esta información. Claro. ¿Y qué les han dicho estos changos? Bueno, lo que pasa es que él nos la explica muy brevemente. Obviamente nos dimos a la tarea de bajar los lineamientos que ellos mismos generaron y bueno, los hemos estado leyendo y pues así muy textual dice en los lineamientos que es un contrato por un año, con tus vacaciones, tienes el ISSSTE, las vacaciones, el aguinaldo y vales, ¿no? Y vales, pero únicamente del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Únicamente. Pues por eso hay preocupación, porque si mi contrato se acabó el 31 de diciembre y no me han recontratado, ¿qué dejo de ir o todavía voy o qué tengo que hacer, no? Claro, entonces los mismos funcionarios te dicen, no, tú síguete presentando, no hay problema, pero eso no te garantiza que tengas el contrato por el año. Sí, ¿no? Y qué tal que luego salen en marzo con que fíjate que siempre no ya les diste 3 meses de trabajo, no te pusiste a buscar chamba y estás además muy endeudado, porque ahorita pues si no recibes dinero tienes que pedir prestado. Así, en algunas delegaciones hubo la falta de pago, hasta ahorita ha sido constante el pago quincenal, ¿no? Sí les han seguido pagando, sí, aunque no han refirmado contrato. Así es. Pero obviamente eso da todavía a que la gente siga en el temor de que va a ser despedido, ¿no? Y obviamente porque en las delegaciones, bueno, al menos yo que estoy en una delegación, veo cómo se genera tanto esa polémica por los políticos, ¿no? Porque se dice, no, es que los delegados que entraron quieren los espacios para su gente, ¿no? Bueno, entonces, pero siempre están con la psicosis de que van a ser corridos. Pero lo que le están dando a firmar es un contrato otra vez por un año.
Sí, pero todavía no lo dan, ni siquiera No han lo dan, sacado los porque lineamientos se supone de que este lo año. que correspondería sería ya no un contrato por un año, sino Claro. ya un contrato por tiempo indefinido, o sea, De hecho, así una dicen los base. lineamientos, pero dice por tiempo indefinido concluye el 31 de diciembre, ¿no? Como por tiempo indefinido y concluye el 31 de Ajá, diciembre. o sea, Entonces es contradictorio, ¿no? exacto, el mismo lineamiento lo dice, ¿no? Entonces no hay algo como que muy claro. A ver, Rosalía, ¿querías decir algo? Sí. Eh, Tú entrale. bueno, gracias, buenas noches. También agradezco la oportunidad que tienen nos que da de agradecer, para abordar eso estamos aquí. esta radiodifusora. Y bueno, pues con lo que comentaba la compañera Norma, pues es clara una violación extrema a los derechos laborales de los trabajadores. Y bueno, pues todo es una simulación. Desde el momento que se empezaron a dar esta parte eventual de extraordinaria y ordinaria, pues de ahí ya tiene años con eso, ¿no? Yo de hecho fui una trabajadora eventual que duró 6 años de eventual. Todavía antes de mí pacificaron a un gran número de compañeros en Gustavo Madero, yo trabajo en Gustavo Madero. De ahí me tocó a mí 6 años de eventual. Y de ahí, hace un momento estaba explicando el compañero Rodrigo esta situación. De ahí empiezan con la misma violación, ¿no? Que decía 6 meses un día se tienen que basificar, lo cual pues no es así, ¿no? Entonces, después de que nos piden nosotros 6 años para basificarnos, dicen 7 años y medio. Entonces, muchos compañeros que ya tenían los 4, los 5, los 6, hasta 15 años, pues empiezan a asustar porque dicen, ¿qué onda? ¿Cómo nos van a basificar, no? De repente dicen, ya no hay. Hay ¿cómo se puede decir? Un abismo donde ya no hay comentarios de que se van a basificar compañeros. Y entra esta parte de la nómina 8, donde según otra vez la simulación de que hay otras, van a tener algunos derechos, pero pues... O sea, viene siendo como un paliativo. No se desesperen, si va a haber alguna posibilidad de basificación, no se angustien demasiado. Oigan, me llama la atención esta situación porque, y el sindicato, porque bueno, un sindicato que tiene más de 100,000 afiliados no debe ser un sindicato débil. Eso es algo muy ¿Qué está importante. haciendo el sindicato? Sí, eso es muy importante lo que estás comentando. Desgraciadamente, los trabajadores ya de base, sindicalizados, en ningún momento les importa esta situación eventual de los trabajadores. Para nada, ¿eh? Al contrario, es como si no existieran. Ellos lo único que les importa es estar representando a la gente que es sindicalizada, obviamente porque les dan su cuota sindical, pero nunca se acuerdan de sus compañeros. Pero, a ver, bueno, sí, entiendo que lo que dices, y la verdad es que no es raro en las burocracias sindicales mexicanas, pero en cierta medida es una contradicción y tiene un grado de absurdo, porque al sindicato lo que le conviene es tener más afiliados, ya no porque quieras defender gente, sino hasta porque seas mafioso y quieras tener las cuotas. Entonces, les conviene afiliar más trabajadores, porque lo que decían de que los compañeros que tienen base no se preocupan por los que no tienen base, bueno, eso es un problema grave que es cuestión de conciencia de los trabajadores, que en parte es culpa del sindicato porque no hay un proceso de educación e información dentro del sindicato, porque la más elemental solidaridad debería ser con nuestros compañeros de trabajo. El hecho de que haya compañeros que estén en condiciones muy precarias y ganen muy poco dentro del propio gobierno del Distrito Federal, pues a ustedes los perjudican, ¿no? Porque jala hacia abajo los salarios. Si todos ganaran lo mismo, entonces no habría una presión hacia abajo en los salarios, sino al contrario. Esto lo tiene que saber el sindicato, pues no estoy descubriendo ninguna cosa novedosa. Pero entonces la dirección sindical, ¿qué hace? ¿Qué les dice o qué medidas ha tomado frente a esta situación? Bueno, es un acuerdo entre autoridad y sindicato, en donde a ellos les conviene que no haya gente basificada para que se les dé un dígito sindical, porque hay un ahorro enorme de dinero aquí. Pero entre todo lo que es gobierno local, bueno, Rodrigo tiene ese dato muy
que me lo has comentado, ¿no? ¿Cuánto dinero se ahorran por los trabajadores? O sea, por cada trabajador que no se basifica, 35,000 pesos. fíjate, 35,000 pesos por cada trabajador. Al año por cada trabajador que no se basifique. Entonces eso lo tendríamos que multiplicar más o menos por los 150,000 trabajadores que decían que están en condiciones irregulares. Bueno, sí se ahorran una lana, pero ¿quién se la ahorra? Pues el gobierno. El sindicato no se la está ahorrando. Al sindicato le convendría tener sus compañeros afiliados en buenas condiciones de trabajo para mejorar las condiciones de todos, pero no lo está haciendo. No, lo que pasa es que se pasan el dinero. Primero, la autoridad, parte de ese dinero lo utilizan para programas sociales, que a ellos les conviene mucho eso, ¿no? Que la gente, o sea, el pueblo les dé ese tipo de apoyos sociales. Y estén agradecidos con ellos. Exactamente, para cuando sean votaciones, pues voten por ellos, ¿no? Esa es una de las cosas que a mí más me molesta de Mancera, porque dice, hay que aumentar el salario mínimo en todo el país. Pues donde él podría empezar a aumentar el salario mínimo nada más es con los 300,000 trabajadores del gobierno del Distrito Federal, y eso ayudaría a catapultar la economía del Distrito Federal y de los vecinos, ¿no? Porque muchos de ustedes viven en el Estado de México, trabajan Así aquí es. y se irían a gastar parte de su aumento salarial, pues también en el Estado de México. Que nos estaban ahorita comentando fuera del aire que el gobierno del Distrito Federal está recurriendo a lo que se conoce en el ámbito laboral como el outsourcing. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, pues desde el momento en donde les imponen esta parte de supuesta estabilidad laboral, pues de ahí se ve, ¿no? Que es el outsourcing. Uh-huh. Porque es supuestamente un año, pero o sea, no le están dando realmente esa estabilidad real al trabajador, ¿no? O sea, hoy te trabajas un año y para el siguiente quién sabe, ¿no? Ajá, pero además de eso, nos comentaban que están el gobierno del DF subrogando, o sea, cediendo actividades que tendría que hacer el gobierno a empresas y contratan a personal en condiciones todavía más precarias de las que están ustedes para que hagan el trabajo que les corresponde hacer a ustedes, a los trabajadores de las delegaciones y del gobierno central. Sí, un ejemplo clarísimo es en el metro, hay gente de intendencia Uh-huh. que tienen sueldos pero precarios, así bajísimos, gente que es ya mayor, gente que tiene algún problema hasta físico, o sea, se ve así. Personas de edades muy avanzadas. Sí, ¿no? Y el otro prepas. lo que comentar, ahorita hay un problema muy fuerte, muy sonado de las compañeras de intendencia de las preparatorias del Distrito Federal. De hecho, están haciendo movilización, están con nosotros también en el movimiento de trabajadores. Porque también no sé si en todas, pero en varias dependencias del gobierno central, también los servicios de intendencia están subrogados. O sea, el gobierno progresista de izquierda de la Ciudad de México, el que nos va a presentar una constitución, una propuesta de constitución que tendrá que ser, se dice, muy progresista, está contratando empresas que les dan salarios miserables y condiciones infames a los trabajadores para que hagan la limpieza y otras labores dentro de las oficinas del propio gobierno de la ciudad. Así es. En las diferentes delegaciones. Sí, Rodrigo. Entonces, Sí, es que ¿Sí se oye? Perdón, acércate un poco más porque no se en el escucha. 2014, Jálalo. en el 2014 Miguel Ángel Mancera dijo que el Distrito Federal iba a dejar de ser el paraíso del outsourcing. Es decir, la declaración parecía bastante buena, pues, ¿no? Porque era en la idea de efectivamente evitar todo este trabajo subrogado que se da no solamente en intendencia, lo que es mantenimiento preventivo y correctivo. En el metro, por ejemplo, la tercerización es una práctica muy común, ¿no? El mantenimiento particularmente al material, al equipo rodante, es de empresas privadas. Y curiosamente son de empresas ligadas al charro mayor del sindicato del metro, ¿no? O sea, las peores prácticas del PRI, esto de que los charros de los sindicatos le arrebatan a sus propios agremiados la materia de trabajo con empresas de sus cuates, se está reproduciendo en la Ciudad de México. Así es, y de manera muy, muy drástica, pues, ¿no? El atentado a la materia de trabajo que se genera con este tipo de práctica es muy, digamos, recurrente. Hay talleres en donde muchas de las categorías que están, de las cuadrillas que forman parte de categorías de mantenimiento, están prácticamente congeladas, porque el trabajo lo están haciendo particulares,
¿no? Con sus propios trabajadores. Pero además trabajadores que no cumplen, con empresas que no cumplen con la ley. No tienen seguridad social, no tienen las prestaciones de ley. Y muchas veces ni siquiera tienen a la gente capacitada para hacer el trabajo técnico específico que le venden al gobierno del Distrito Federal. Ahorita el problema que se da más, digamos, ejemplificativo de este problema es el que tienen los compañeros de intendencia del IEMS, ¿no? Que despidieron a 60 trabajadoras, porque todas son mujeres, de un plumazo, pues, solo porque cambiaron de razón social la empresa que tenía contrato con el IEMS. O sea, la que hace el outsourcing. Así es. Y fíjate, en términos de los trabajadores académicos, el Instituto de Educación Media y Superior del Distrito Federal es como el que tiene las condiciones de trabajo de avanzada. Entonces a los académicos les dan unas condiciones de trabajo mejores que incluso en la UNAM y en otros lugares, y a los trabajadores administrativos y de intendencia les hacen pues estos verdaderos asaltos, porque los salarios que les dan, las condiciones son verdaderamente del siglo XIX, ¿no? Así es, bueno, el outsourcing es una práctica ya muy recurrente del gobierno del DF, y al revés de lo que dijo Mancera en el 2014, se han intensificado. Hoy no solamente refrendaron los contratos que tenían con las empresas que tenían en el 2014, hoy los duplicaron. Hoy son más del doble de las que tenían en el 2014 las empresas que trabajan para el GDF. Es que el gobierno, desde estas lógicas, se convierte en un negocio para los que están en el gobierno en la cabeza y para todos sus amigos, porque empiezan a hacer empresas, a poner cosas, y luego el gobierno los contrata y entonces hacen un negociazo así es. En el que charro y patrón, como dice el refrán, son el mismo cabrón. Así es. ¿No? Son la misma cosa. Bueno, esto que estamos platicando con los compañeros y compañeras del AGT, pues adquiere mayor relevancia porque estamos en la puerta de que se inicie el proceso de elaboración de una Carta Magna para la Ciudad de México, el nuevo estado que vamos a tener. Han prometido que va a ser una ciudad progresista, un nuevo estado progresista, y progresista tendría que ser pues como que estuvieran prohibidas estas cosas como las que nos han estado denunciando los compañeros del gobierno del Distrito Federal. Tendría que ser un estado en el que esté garantizado pues el salario mínimo, las prestaciones, las condiciones dignas de trabajo, y cuando dicen que hay que aumentar el salario mínimo, pues donde habría que empezar pues es en la casa. Entonces tendría que empezar Mancera por elevar sustancialmente el salario de los trabajadores del Distrito Federal. Vamos a presentar dentro de poco, espero que no nos tardemos mucho, algunos estudios que estamos haciendo los compañeros economistas sobre cuánto costaría en el gobierno de la Ciudad de México y en otros lugares un aumento salarial, para demostrar que no nos aumentan no porque no haya lana, sino porque son gandallas. Ahorita comentábamos con la compañera Rosalía que el dinero que no le dan a los trabajadores en prestaciones es el que están invirtiendo en los famosos programas sociales. Entonces, en vez de darle a los trabajadores lo que legítimamente le corresponden, se los arrebatan y lo convierten en programas de caridad y limosna para que el pueblo esté agradecido en vez de que la gente tenga una vida digna. Pues creo que se nos acabó el time, ¿verdad? Les agradecemos otra vez, compañeros, que hayan venido. Gracias. Esperamos que regresen lo más pronto posible para que sigamos platicando y entrando en detalles de este asunto. Les agradecemos. Solamente se atisba a lo lejos, sobre los montes, las nubes que anuncian que estamos al filo del agua.